Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Luis Peña. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y estudio la carrera de Ciencias Criminológicas. Estoy llevando una materia que se llama Principio de Derechos Humanos e Internacional Humanitario y me corresponde la actividad número 5, Audiovisual expositivo. En este caso voy a hablarles sobre el caso de Artavia Morillo y otros. Fecundación in vitro, de Costa Rica. Contextos y hechos del caso. El caso de Artaria Morillo y otros de Costa Rica surgió a raíz de la prohibición de la fecundación in vitro en el país. En 1995, el Ministerio de Salud autorizó su práctica en clínicas privadas, pero en el año 2000 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia declaró inconstitucional esta técnica. El tribunal consideró que FIV atentaba contra el derecho a la vida del embrión al destruir o desechar algunos durante el proceso de la fertilización, por lo que se prohibió totalmente el uso. Como consecuencia, varias parejas infértiles que dependían de la FIV para intentar tener hijos se vieron privadas de ejercer su derecho a formar una familia. Estas personas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando violaciones a sus derechos a la vida privada, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley y fundar una familia, consagrado en la Convención Americana sobre los Derechos. El caso fue llevado a la Corte Interamericana que examinó si la decisión del Estado costarricense representa una restricción injustificada de los derechos reproductivos. En este caso se convirtió en un procedente regional al cuestionar el alcance de la protección de la vida prenatal frente a los derechos de las personas adultas. Derechos fundamentales violentados. Derecho a la vida privada y familiar. Es la decisión de ser o no ser o no de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada incluye en el presente caso la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico. Derecho a la autonomía personal. Su prohibición afectó con mayor impacto los planes de la vida de las parejas, cuya unidad opcional de procrear es la FIV. Derecho a la integridad personal. Su violación se manifiesta de muchas formas, principalmente psicológica, al momento de negar la oportunidad o la posibilidad de acceder a un procedimiento que influye en la libertad reproductiva. Derecho a fundamentar una familia. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que la posibilidad de procrear es parte del derecho de fundamentar una familia. La identificación de los objetos, de los obstáculos que enfrentaron las víctimas para acceder a las justicias y cómo estos afectaron la protección efectiva de sus derechos. Las víctimas del caso Artari Morillo y otros, fecundación in vitro de Costa Rica enfrentaron los serios obstáculos para acceder a la justicia y obtener una protección efectiva de sus derechos. Tras la prohibición obstácula de la fecundación in vitro por la Sala Constitucional en el año 2000, las parejas afectadas quedaron sin posibilidad de recurrir a otra instancia judicial, ya que la decisión era definitiva e inapelable. El sistema penal costarricense no ofreció recursos efectivos para impugnar la sentencia ni mecanismos administrativos que permitan restablecer sus derechos a formar una familia. Además, existió un contexto social y moral restrictivo donde las decisiones judiciales se basaban más en el criterio religioso que en fundamentos científicos o derechos humanos. Esto generó un entorno discriminatorio que afectó imparcialidad judicial ante la falta de respuesta y vías internas adecuadas. Las víctimas debieron acudir al sistema intermediario de los derechos humanos, evidenciando que el Estado incumplió su obligación, garantizando una tutela judicial efectiva protegida en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La evaluación de los
de las garantías procesales vinculadas al derecho a un juicio previo y al debido proceso, considerando el incumplimiento o incumplimiento de los estándares internacionales por parte del Estado. La Corte Interamericana concluyó que el Estado violó las garantías del debido proceso y el derecho a un juicio justo. La Sala Constitucional, al prohibir la FIV en el 2000, basó su decisión en criterios morales y religiosos sin valorar la evidencia científica ni escuchar educadamente a las personas afectadas. Las víctimas no tuvieron participación efectiva ni acceso a recursos judiciales para impugnar la sentencia. Esto implicó el incumplimiento de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al no garantizar imparcialidad ni una tutela judicial efectiva, afectando así los derechos reproductivos y a la vida privada. El análisis del principio de legalización y su aplicación en el caso, valorando si la conducta, sanciones y las penas impuestas se ajustaron al marco normativo vigente y preexistente. La Corte Interamericana determinó que el Estado violó el principio de legalidad, ya que la prohibición de la fecundación in vitro no se basó en una ley clara, previa y prevista. La Sala Constitucional amplió de forma arbitraria el contexto de la vida para incluir al embrión desde la fecundación, sin sustento legal ni científico. Esta interpretación restringió derechos humanos como la vida privada y el derecho a formar una familia, fuera del marco normativo vigente, contraviniendo los estándares internacionales de la legalidad y seguridad jurídica. La consideración de la territorialidad y la jurisdicción estatal determina si las acciones u omisiones del Estado representaron el alcance territorial de sus obligaciones en la materia de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado no cumplió con sus obligaciones dentro de su territorio respecto a la protección de los derechos humanos. La prohibición absoluta de la fecundación in vitro afectó directamente a las personas residentes en Costa Rica, quienes bajo su jurisdicción del Estado, por lo que éste tenía el deber de respetar y garantizar sus derechos conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, al mantener una medida desproporcional discriminatoria, el Estado incumplió sus deberes territoriales, negando el ejercicio de deberes reproductivos y la vida privada dentro de su propio ámbito jurídico. La revisión de las medidas estatales adoptadas o no adoptadas para, para prevenir la violencia de los derechos humanos involucrados, así como las acciones orientadas a la investigación, sanción y reparación de la víctima. Dentro de las medidas adoptadas para prevenir la violación de los derechos humanos los violados se planteó la siguiente: el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de derechos y libertades reconocidos en la Convención. Las autoridades pertinentes del Estado deberán adoptar las medidas apropiadas para que queden sin efecto con mayor celeridad posible la provisión de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer el uso de dichas técnicas reproducción asistan pueden hacer sin encontrar inconveniente. El Estado debe regular los aspectos necesarios para llevarla a cabo, incluyendo de la fecundación in vitro, considerando que los principales que fueron destacados en la sentencia. Y finalmente, la Caja Costarricense y el Seguro Social deben incluir la fecundación in vitro como parte de su programa y tratamiento de infertilización. Cabe mencionar que esta medida garantiza del principio de no discriminación. En cuanto a las acciones orientadas a la investigación y sanción y relación de las víctimas, el Estado no realizó investigaciones ni sanción a las autoridades responsables de la violación de los derechos derivada de la prohibición de la fecundación in vitro. Las víctimas permanecieron sin justicia ni reconocimiento durante más de 10 años. Solo después de la
de la sentencia de la Corte Interamericana NAT 2012, se ordenó al Estado reparar íntegramente a la víctima, brindar atención psicológica, reconocer públicamente su responsabilidad y reautorizar la FIV. Estas medidas representaron un avance, aunque fueron tardías, eventualmente evidenciando una falta inicial de voluntad estatal para garantizar y reparar la efectividad. Reflexión personal sobre el papel del sistema penal de justicia ante las situaciones vulnerables de derechos humanos. El caso de Artari Murillo y otros de Costa Rica demuestra que el sistema penal y judicial debe proteger los derechos humanos sin dejar influir por criterios morales o religiosos. Cuando el Estado usa sus instituciones para restringir libertades, se convierte en un agente vulnerable en lugar de la justicia. El sistema penal tiene responsabilidad de garantizar la igualdad, la dignidad, la autonomía y a todas las personas. Su papel debe concentrarse en prevenir y reparar las violaciones actuando con imparcialidad, respeto a la ciencia y enfoque a los derechos fundamentales, no perjudicar social o ideológico. Gracias.